conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional dentro de esta moción Señor de cambio del orden del día. Procedemos con la votación de la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Victoria de Sintonio Malavé. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Empieza entonces así el registro de los asambleístas como parte y previo a la votación de esta propuesta presentada por parte de la asambleísta Victoria de Sintonio. Se trata del único pedido de cambio del orden del día dentro de esta sesión 799 del Pleno de la Asamblea Nacional, que de tener el respaldo de los asambleístas formaría parte de esta agenda parlamentaria para el análisis de esta sesión 799 con 5 puntos, aunque la legisladora ha solicitado que sea colocado como tercer punto dentro de este orden del día. Así, la asambleísta Victoria de Sintonio se solidarizó con familiares de María Belén Bernal, principalmente con la señora madre de la abogada de 34 años de edad, al señalar que es un dolor de todas las madres y las víctimas de femicidio. También dijo que el Estado, que debió proteger a María Belén, debió hacerlo para que no se repitan casos como los que ya se han registrado a nivel de otros países. También planteó una comisión, que sea una comisión de la Asamblea Nacional la que deba tratar este caso, por lo que planteó que sea la Comisión de Garantías Constitucionales, amparada en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que busque a los responsables y autores directos e indirectos del asesinato, del femicidio de María Belén Bernal. Además, mocionó que se trate como tercer punto en el orden del día y conocer el proyecto de resolución para que esta comisión investigue los hechos relacionados y medidas adoptadas u omisiones por parte de las entidades del Estado. Un caso relacionado con el caso de María Belén Bernal, quien fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada, decíamos, muy cerca de la Escuela Superior de la Policía Ecuatoriana, acá en la capital de los ecuatorianos. Después de 11 días de búsqueda, su cuerpo fue hallado y posteriormente dado cristiana sepultura. Estamos esperando entonces que se dé a conocer cuántos asambleístas están presentes, recordando que esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se instaló con 110 parlamentarios después de la posesión de 8 legisladores que se titularizaron ya inmediatamente cuando los exasambleístas ya renunciaron para ir a los comicios seccionales del próximo año, del 5 de febrero de 2023, que está convocada para este periodo de elecciones. Fueron 8 asambleístas los que juraron y ya se posesionaron, inmediatamente empezaron a asumir el cargo de parlamentarios de manera oficial. Decíamos entonces, vamos a esperar unos minutos más para conocer cuántos asambleístas están registrados. Suman más de 114, aproximadamente 114 asambleístas registrados. Se conocerá y con ello se someterá a votación este planteamiento que ha sido puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Decíamos que de ser aprobado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, se incorporará dentro del orden del día y el presidente de la Asamblea determinará si se incluye como tercer punto o en el orden que corresponda, y serían 5 puntos dentro de este orden del día, que iniciará ya una vez finalizada esta votación con el himno nacional de la República de Ecuador, que consta como primer punto en el orden del día de la sesión 799. Después, la comparecencia de la señora Elizabeth Otavalo Paredes, madre de la ciudadana María Belén Bernal Otavalo. También consta el informe del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de este año, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracción y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. Y finalmente, hasta este momento, segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta este momento suman 119 asambleístas que se han registrado a través de las curules electrónicas. Se espera también unos minutitos más y se conocerá de esta manera cuántos asambleístas procederán a la votación de esta moción. Le recordamos que es lo que ha planteado la asambleísta Victoria de Sintonio en este cambio del orden del día, que se incorpore primero como tercer punto en el orden del día para el análisis del Pleno del Parlamento Nacional, que se designe la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, la encargada de hacer el seguimiento a este caso, el femicidio de María Belén Bernal, que se encargue de investigar, determinar responsables, autores directos e indirectos, pero también investigue los hechos relacionados y las medidas adoptadas o las omisiones de las entidades del Estado y todo lo que corresponde alrededor de este caso. 123 asambleístas registrados hasta este instante dentro de esta asamblea del Pleno 799 que ha sido convocada para esta jornada.
Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Se registran 124 asambleístas presentes, se están solucionando algunas complicaciones que se registran en algunas curules electrónicas, esto previo a la votación de esta moción planteada por la legisladora Victoria de Sintonio. Inmediatamente concluida esta votación, les recordábamos que procederá el himno nacional de la República de Ecuador y después la comparecencia de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, quien también estuvo en horas de la mañana en la Comisión de Garantías Constitucionales, y ya lo decía también la asambleísta Victoria de Sintonio, contó un caso que ha conmocionado a los asambleístas, a la ciudadanía que pudo escuchar el testimonio de la señora Elizabeth Otavalo respecto a todo el caso y desde el inicio de este caso de la desaparición y después asesinato, femicidio de María Belén Bernal. Ha indicado que se necesita conocer qué es lo que ha pasado, necesita y clama justicia a la señora Elizabeth Otavalo, y también hay que recordar que la semana pasada a través de los micrófonos de la radio de la Asamblea Nacional, en entrevista, la señora Otavalo había solicitado a la Asamblea Nacional ser recibida para contar lo que estaba sucediendo, para que intervenga, interceda dentro de lo que está desarrollándose las investigaciones, por lo que ella ha dicho, se necesita transparentar todos estos hechos registrados por parte de un servidor policial en el interior de una institución policial como es la Escuela de la Policía de Ecuador, ubicada en el sector de Puzuquí, en la capital de los ecuatorianos. Ella lo había solicitado y en este momento ha sido recibida por parte de las comisiones legislativas y también por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que para el día de mañana también el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado. El día miércoles a partir de las 10 de la mañana están llamados los asambleístas para en la sesión 800 del Pleno de la Asamblea Nacional continuar con este caso. Hoy se escuchará a la señora Elizabeth Otavalo respecto al caso de María Belén, pero para el día de mañana está previsto que asistan funcionarios de Estado para que den a conocer también este caso. Se ha solicitado por parte del presidente de la Asamblea Nacional conocer el registro e inmediatamente ir con la votación. Asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Victoria de Sintonio Malabé. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Inmediatamente empieza la votación y podemos ver que rápidamente los votos a favor se registran. Hasta este momento son 17 a favor. Sube en la votación a través de las curules electrónicas que se pintan de color verde, pero existe también un voto en contra que se registra hasta este momento. No hay votos blancos y tampoco abstenciones. 43-44, ya hay una abstención de acuerdo a los votos a través de la curul electrónica de los asambleístas, de las asambleístas. Y mientras continúa esta votación para el día de mañana, también está convocada la sesión del Pleno 800 que se instalará a partir de las 10 de la mañana de acuerdo a la convocatoria. En este pleno se ha convocado la comparecencia del exministro del Interior Patricio Carrillo, pero también del comandante general de la Policía Nacional Fausto Salinas, del secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado Diego Ordóñez, así como de la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores Jaramillo y de la fiscal general del Estado Diana Salazar. Esto en torno al tema relacionado con María Belén Bernal, que es parte del proceso de investigación y también lo que está desarrollando la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento ecuatoriano, Virgilio Saquicela, el día de ayer daba a conocer que no se está politizando el tema, sino que se trata de parte del trabajo que corresponde dentro de los procesos de fiscalización del Parlamento ecuatoriano. Además, ha anunciado ya oficializado también que se ha remitido un comunicado solicitando al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que convoque al Consejo de Seguridad del Estado del COSEDE para que se analicen los temas de seguridad interna de nuestro país frente a esta ola de inseguridad que se registra en todo el territorio ecuatoriano. Cuando ya se registran 93 votos de respaldo para la moción presentada por la asambleísta Victoria de Sintonio, podemos decir que ya ha sido aprobado y se incorporará dentro del orden del día. La asambleísta ha planteado que sea incorporado como tercer punto en el orden del día, es decir, que vaya después de la comparecencia de la señora Elizabeth Otavalo, que es el segundo punto dentro de la agenda que se debatirá en el pleno del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha planteado? Le recordamos, la asambleísta Victoria de Sintonio
propuso al Pleno de la Asamblea Nacional que se encargue a la Comisión de Garantías Constitucionales, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que sea esta comisión la que se encargue de detectar autores directos e indirectos de lo que ocurrió con María Belén Bernal, pero también que se analicen y se investiguen los hechos relacionados, las medidas adoptadas y las omisiones de las entidades del Estado. Se ha solicitado que se dé a conocer los resultados de esta votación. Les adelantamos que son 103 votos a favor, hay un voto en blanco, hay un voto en contra y 14 abstenciones. Unos minutitos más antes que se oficialicen estos resultados para iniciar inmediatamente con la agenda planteada para esta jornada de la sesión 799 del Pleno de la Asamblea Nacional. Son 124 asambleístas los que se registraron para esta votación y los números siguen aumentando. Hasta este momento se espera que se hayan superado los inconvenientes en las curules electrónicas. Señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 108 votos afirmativos, un voto negativo, un voto en blanco y 14 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Victoria de Sintonio Malavé.